Hola, mi nombre es María Paz y en esta oportunidad les voy a presentar un nuevo proyecto sobre la medición de la altura de un árbol, en este caso, usando la trigonometría. Antes de comenzar, se brindará una breve explicación sobre todo lo que hablaremos en este corto video, que es básicamente la introducción a base del tema, la elaboración del clinómetro ya mencionado, la explicación de cómo hacer el uso o cómo se llegará a tener las medidas, el problema a base que ya te hemos mencionado, la solución del problema ya y las conclusiones que nos deja este proyecto. Bueno, sigamos. Bueno, el objetivo principal es aplicar los conocimientos matemáticos en una situación real, cotidiana, usando materiales sencillos y accesibles. Con este experimento buscamos demostrar que la trigonometría no solo es un curso de básicamente de números, un curso que solamente se basa en cosas matemáticas, bueno, sino que también puede ayudarnos a resolver problemas cotidianos de la vida diaria, como calcular la altura de una estructura sin necesidad de escalarla ni utilizar instrumentos tecnológicos o que sean complicados de usar o adquirir. Bueno, sigamos. Para elaborar ya el mencionado, el mencionado ya producto que nos ayudará básicamente en ese proyecto es el clinómetro. Bueno, se necesitará un transportador que preferiblemente sea de 180 grados, un tubo, una pajilla, una regla en uso que sea necesariamente no muy largo, sino básicamente del largo del transportador. Adicionalmente, un hilo o cuerda delgada que sea resistente, que más o menos se aproxime 20 a 30 centímetros. Después, un peso pequeño que puede ser una tuerca, un tornillo o una canica, como ya se utilizó. La cinta adhesiva o pegamento fuerte para que esto sea más durable, que tenga una larga duración. Y tijeras y cúter para poder hacer un mejor manejo más sencillo de los materiales, como en tal caso si se quiere utilizar el tubo o el hilo. Bueno, después de esto, con esos materiales hicimos un instrumento ya funcional y económico, que nos permitió medir ángulos de elevación de forma sencilla. Bueno, para llegar a la elaboración, primero pegaremos el tubo de PVC en el caso se va a utilizar o la cañita con la recta del transportador, ya teniendo esto para poder mirar a través de ella. Luego amarraremos el hilo con una pesa que en tal caso es la canica o el tornillo y básicamente después en el punto central del transportador, que servirá como indicador del ángulo. Finalmente, al mirar hacia la parte superior del árbol, en ese ejemplo, la cuerda con el peso se inclinó marcando el ángulo de elevación, el cual anotamos para usar el cálculo. Bueno, ahora sigamos con la explicación. Bueno, después de elaborar el kilómetro ya hecho, realizamos las mediciones en el campo ya. La persona encargada, como en este caso soy yo, que es básicamente mide 1,50 m, que es la altura de la persona, y es básicamente de la medida del suelo hasta los ojos. Después se ubicó a 7 metros de distancia, teniendo una separación de la base del árbol y acá se va a apuntar con el kilómetro hacia la parte más alta. Después, el instrumento llegó a marcar una medida del kilómetro que fue de 40 grados, con inclinación, que representa la inclinación visual desde los ojos hasta la copa del árbol. Con la distancia y el ángulo ya registrado, se pudo calcular la altura total del árbol, considerando también la altura de la persona, ya que la medición parte desde su nivel visual y no desde el suelo. Así se obtuvo una estimación realista de la altura del árbol, aplicando la trigonometría de una forma práctica y sencilla. Bueno, sigamos. A base de ya mencionar el clinómetro y ese problema, iniciar el problema, bueno, se nos hizo una pregunta que hemos querido plantear para poder mejor resolver ese problema. Bueno, básicamente eso de qué manera podremos medir la altura del árbol utilizando solamente materiales simples, económicos, accesibles y conocimientos trigonométricos sin recurrir a instrumentos tecnológicos o escalar la altura de la elevación. Y bueno, en tal caso acá se puede apreciar a la persona, en mi caso yo, 1,50 m desde la altura de los ojos hasta ahí, con la distancia de 7 metros con el árbol con acá en tal caso el diámetro que marca 40 grados a la altura más larga del árbol, y pues eso básicamente. Y en tal caso todavía no conocemos la altura real del árbol. Bueno, acá seguimos con la fórmula usada
que es básicamente, ya mencionando ya los datos iniciales, que pues básicamente la persona que mide 1,50 m, la distancia que tiene el árbol y la persona, que es de 7 metros, y el ángulo de elevación, que es de 40 grados. Pues bien, en tal caso, en esa fórmula llegamos a utilizar el ángulo de 40 grados en la creación lineal y la visión desde los ojos de la observador hacia la cima del árbol. Y básicamente nos permite calcular cuánta altura hay desde los ojos del observador hacia la punta del árbol. Bueno, primero, básicamente acá podemos llegar a la fórmula. Como la medida anterior parte de los ojos, debemos sumar la altura del observador para obtener la altura desde el suelo hasta la capa. En tal caso, sería la altura total y sería igual a la altura de los ojos hasta la capa, que sería más o menos 5,87 metros aproximado. Y que básicamente después, con eso más la altura del observador, en el caso de la persona, que sería una estimación de 7,37 metros. Se puede representar como 7,37 metros o simplemente aproximarlo a 7,4 metros. Antes de eso se calculó obviamente que es tangente de 40 grados, que nos sale aproximado de 0,8391. Y pues básicamente eso. Una fórmula sencilla, fácil, práctica de hacer, con simplemente entender el ángulo del árbol gracias al kilómetro. Y pues se llegó al resultado final que la altura del árbol es aproximadamente de 7,37 metros de altura. Y pues bueno, sigamos. Las conclusiones que llegamos a tener a base de ese problema de que hay que asegurarnos muy bien de la distancia del árbol, que esté bien medida y en la línea recta, además que mantener el clinómetro estable y el ángulo cuando está plomado y esté quieto, no que esté en movimiento. Medir correctamente también la altura desde el suelo hasta los ojos, no hasta el alto de la cabeza, pues no. Y repetir el proceso varias veces para comprobar realmente que sea la respuesta clara, como tener en medio. Y pues bueno, las conclusiones es básicamente el uso del kilómetro casero permite aplicar la trigonometría de una manera más práctica, sencilla, para demostrar que simplemente la trigonometría no solo es en clases o en problemas matemáticos, sino se puede llegar a utilizar en la vida cotidiana, así como en un objeto real, que es el caso del árbol. Bueno, se comprobó que con materiales simples, sencillos, mm, prácticos, económicos, se puede llegar a tener resultados muy cercanos a la realidad. Además que este proyecto demuestra que las matemáticas tienen aplicaciones útiles en la vida diaria y nos enseña a observar el entorno de una manera más científica y curiosa. Bueno, ese es el cierre. Muchas gracias. Y básicamente que en conclusión, este experimento fue una experiencia interesante, educativa, con muchas enseñanzas que nos llegaron, que nos dan en la vida diaria ya. Y aprendimos a construir nuestro propio instrumento para usar la trigonometría para resolver un problema real, y no simplemente en un cuaderno, en un libro, y comprobar que las matemáticas están presentes en cada momento de nuestras vidas cotidianas. Gracias por la atención.